Señor, digno eres tú de recibir toda gloria, toda honra y majestad, y que de nuestros corazones salga la mejor de nuestras expresiones: santo, santo, santo es el Señor. Vamos, dile: Señor, digno eres tú de recibir en gloria y poder. Señor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe Dios. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe Señor Todopoderoso, el que era y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Decimos: santo, santo eres tú, y te cantamos con todo el corazón, Señor. Vamos, dile: Señor, digno de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad. Dile: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe
Saludos, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero enviar un especial saludo a todos mis hermanos de Casa de Oración La Plata y un abrazo muy grande para los pastores Juan y Rebeca. Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad, este privilegio de compartir su palabra y edificarnos mutuamente. Quiero invitarte también a ti, mi querido amigo y hermano, a que podamos prestar mucha atención al tema de esta mañana. Estamos en los fundamentos de la fe y el tema que corresponde es el número 11 y tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos saben que el Señor viene? ¿Cuántos saben que el Señor viene a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha? ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos saben que el Señor cumple su palabra y cumple su promesa? La iglesia descansa sobre los fundamentos de la fe, descansa en las promesas hechas de parte de Dios para su iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia, yo soy parte de esa iglesia y debemos esperar con ansias aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Quiero invitarte a que oremos y a que pidamos al Señor que nos ilumine mediante su palabra para comprender el gran hecho y la gran realidad de que Él viene pronto. Padre, te damos toda la gloria a ti, te honramos y te bendecimos y queremos suplicarte con mucha humildad, Señor, que tú puedas ministrarnos, que tú puedas hablar a cada uno en particular y puedas permitir que tu Espíritu Santo nos guíe hacia tu verdad, que podamos confiar en tu palabra, que podamos ponerla por obra, Señor, y que podamos vivir como tú quieres y como a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que quites todo impedimento, toda perturbación, Señor, que nos impida comprender la profundidad de tu palabra. En Jesucristo tu Hijo oramos y te damos gracias. Amén. Entonces todos nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que estar conscientes del hecho y la realidad de que la venida del Señor es inminente, está a las puertas y que debemos esperarlo como que si fuese hoy. Como que si hoy fuese el día de la venida del Señor. Aunque la Biblia también nos enseña que acerca del día del Señor, el día de su regreso, el día de su venida, el día ni la hora nadie lo sabe. Sería una herejía y sería antibíblico decir viene en tal fecha. Pero no es antibíblico ni deja de ser bíblico la persona que anuncia la venida del Señor. Porque la Biblia nos ha dado una tarea, una comisión como iglesia, predicar el Evangelio y anunciar también que el Señor viene. Uno de los saludos característicos de la iglesia primitiva era Maranata, que significa Cristo viene. Entonces, mi querido hermano, quiero invitarte a que abras tu Biblia en primera a los Tesalonicenses y vayamos al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice la Escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hubiésemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermosa promesa y qué maravilloso consejo de parte del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. Lo primero que el apóstol dice, no queremos, hermanos, que ustedes estén entristecidos, que estén angustiados, que estén afligidos, que se dejen afectar por las circunstancias y por las situaciones. En primer lugar, entiendan esto. Habían falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y habían querido consternar al pueblo. Habían estado confundiendo a la iglesia. Los hermanos también se sentían tristes porque ellos esperaban la venida del Señor. Una forma de nosotros saber que la iglesia primitiva esperaba la venida del Señor era porque ellos estaban preocupados porque los que habían muerto no iban a estar para la venida del Señor. Esto indica que los hermanos de Tesalónica estaban esperando el retorno del Señor. Nos indica que ellos creían que el Señor podía venir en cualquier momento. Así que cuando la gente dice que la idea del arrebatamiento es nueva o que es una ilusión evangélica o una ficción, pues están muy lejos y equivocados, muy allá de la realidad. Porque la Biblia declara que los tesalonicenses esperaban la venida del Señor. Y Pablo no los corrige en el hecho de que les dijera, ustedes están equivocados en eso. Lo que estaba diciéndole era, no se entristezcan
No piensen que porque ellos partieron primero no estarán presentes en la venida del Señor. Él les está diciendo, cuando el Señor venga por su iglesia, los primeros en resucitar, los primeros que serán al encuentro con el Señor, serán los muertos en Cristo, o sea, los hermanos que han partido antes de que el Señor regrese. Entonces esto nos confirma que el rapto o la idea del arrebatamiento es bíblica. Por lo tanto, debemos aprender de los tesalonicenses a mantener la confianza y la esperanza. Luego dice la Escritura, en este capítulo 13, ¿verdad?, que no quiere que se entristezcan. No debemos estar tristes, y luego más abajo dice, como los otros que no tienen esperanza. Querido hermano y hermana, tú y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver el mundo en la condición que está, dentro de la consternación en la que se encuentra, pero tú y yo tenemos esperanza y sabemos que nosotros podemos confiar en la promesa de que el Señor vendrá pronto por su iglesia. Así que tú puedes darle gloria a Dios por eso y puedes alabarle, porque Él viene y Él retornará. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que bajo la influencia del racionalismo y de la teología de la prosperidad, muchos creyentes se sienten tentados a vivir cómodamente en esta tierra. Acuérdense que la Biblia dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Tristemente, lamentamos decirlo, muchos creyentes se han acostumbrado a este mundo a tal punto que no quieren salir de él. Pero Jesús dijo, yo me voy, pero volveré otra vez para que donde yo esté vosotros estéis. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo en San Juan 14. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. En pocas palabras, Dios nos dejó aquí con un propósito. El propósito es, anuncien y proclamen el Evangelio, pero entiendan algo, que están en este mundo, pero no son de este mundo. Pronto vendré por cada uno de ustedes. Pero la teología y la influencia de la prosperidad hace que muchos creyentes se acomoden solamente a lo terrenal y se enfoquen solamente en este mundo, ignorando la realidad y el hecho de la promesa de que Cristo viene por su iglesia. Hay gente que ya ni cree en el arrebatamiento, y quizás si usted habla con muchos hermanos acerca de este tema, tal vez no entienda de qué está hablando, porque el enfoque que están recibiendo acerca de la palabra de Dios es totalmente contrario a la enseñanza paulina. Pero nosotros como hijos de Dios, yo sé que usted y como muchos otros hermanos, estamos esperando la venida del Señor. Y la pregunta es, ¿cree usted en el arrebatamiento? ¿Cree usted realmente y tiene esperanza en la vida futura que Dios está prometiéndonos? ¿Puede usted tal vez decir como los primeros cristianos, Maranata? Pues esa es la intención. La intención es que usted entienda que Cristo viene por su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo acabamos de leer. Este texto es fundamental y clave para la doctrina y la enseñanza del arrebatamiento. Luego dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a ellos. No. Empieza Pablo a explicar cómo será el proceso para sacar a los hermanos de la tristeza. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los muertos resucitan y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, qué interesante. El Señor, por medio del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia, entiendan algo. Primero, el Señor viene. El Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende, y automáticamente los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que estemos con vida en el momento del retorno del Señor, estos que estamos acá, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En pocas palabras, el Señor viene por su iglesia, nos lleva juntamente con Él y estaremos para siempre con Él. Y por tanto, ustedes aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Van a vivir momentos muy difíciles, van a experimentar situaciones muy fuertes,
van a experimentar en este mundo, como bien lo dijo Jesús, aflicción, van a experimentar quebranto, sufrimiento, pero aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Recuerda que el Señor viene por nosotros. Recuerda que Él tiene una morada para ti y una morada para mí en los cielos. Recuerda que Él está atento a que nosotros estamos esperándole. No te desanimes, confía en el Señor. Pero vayamos un poco más profundo a este término y a este tema. Recuerde que cuando hablamos de la venida del Señor debemos hacer una diferencia en dos cosas. La venida del Señor viene en dos fases. Una es el arrebatamiento. El Señor viene de forma invisible para el mundo, pero viene por su iglesia. La iglesia se va con el Señor y estamos para siempre con Él. Y luego dice, y después viene con los santos cuando Cristo aparezca con gran poder y gloria. ¿Para qué? Para establecer su juicio sobre las naciones. Entonces hay dos fases. Una es, viene por la iglesia, en ese momento no toca la tierra, sino viene por los santos de manera poderosa, con su voz. Él llama a los suyos, resucitan los muertos y luego la iglesia, nuestros cuerpos corruptibles son transformados por cuerpos incorruptibles, nuestros cuerpos frágiles son transformados en cuerpos de gloria, similares al de los ángeles, y somos entonces llevados con el Señor al cielo. Y luego el Señor viene con los santos. Hay personas que dicen que hay solamente una sola venida, que el Señor viene y automáticamente establecerá un juicio, pero no es lo que dice Tesalonicenses. Hay también un tiempo de ira, que es lo que el pastor habló la semana pasada acerca de la gran tribulación, y Dios viene precisamente a librarnos de ese tiempo de tribulación. Y luego del cumplimiento de esa semana 70 de Daniel, luego del cumplimiento de esa profecía de la gran tribulación, entonces el Señor viene con la iglesia para establecer su reino y comenzar así también un reino milenial. Entonces es muy importante que usted entienda esto, que usted comprenda el arrebatamiento desde la perspectiva que Dios establece en la Escritura, que podamos tener presente todas estas grandes verdades. Entonces, el Señor viene. En sentido literal, la palabra arrebatamiento, que es la que nosotros estamos usando en esta mañana, en el contexto de la escatología cristiana, viene del verbo griego arpazo y significa retirar algo con rapidez y de una forma inesperada. Cuando se tradujo el Nuevo Testamento al latín, se optó por el vocablo ractus, que originalmente en el verbo ractare admite los significados siguientes: sacar, arrancar, tomar de las manos alguna cosa de forma violenta. Eso es lo que significa la palabra en su sentido original del arrebatamiento o del rapto. Significa, primero, en el griego es la palabra arpazo, que significa retirar algo con rapidez y de una forma inesperada. Por eso es que el mundo no entiende, y muchos creyentes, lamentándolo mucho, en su parte humana quieren razonarlo, no logran comprender cómo será el evento. Por eso es que la gente se burla y a veces ofenden al Señor con la manera en que se expresan acerca del rapto, haciéndonos quedar como que si esto es algo tonto. Pero entienda algo, para el Señor nada es imposible. Segundo, Dios es poderoso. Dice la Biblia que su voz tiene poder de crear, de hacer nueva. Nuestros cuerpos serán transformados de una manera inexplicable y sobrenatural. Entonces no ponga en duda el hecho de que el Señor los sacará de este mundo de una manera sorprendente y maravillosa. Dice también entonces, ¿verdad?, que el verbo ractus significa también sacar, arrancar y tomar de las manos alguna cosa de forma violenta. Entonces, sea porque llamemos arrebatamiento o rapto, coinciden en las mismas expresiones y la misma palabra, en el cual Dios saca de manera poderosa y milagrosa a su pueblo de este mundo. El arrebatamiento, por consiguiente, es la retirada brusca, inesperada y sobrenatural de la iglesia de este mundo, a fin de que sea trasladada a los lugares celestiales, donde se unirá eterna y plenamente con el Señor Jesús. Y a esa doctrina dedica el Nuevo Testamento, además de estos pasajes que acabamos de leer, muchos otros más. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 15 también, y puede leer 2 a los Tesalonicenses también. En este pasaje Pablo describe el traslado sobrenatural de los santos. En aquel muestra cómo nuestros cuerpos serán transformados instantáneamente por el poder del Espíritu Santo. El acontecimiento es uno de los más grandes milagros de todos los tiempos, porque
puede abarcar de manera simultánea varios hechos que superan todos los precedentes históricos, científicos, lógicos y de conocimiento humano. Por eso es que el mundo no puede entender esto, pero usted como hijo de Dios tiene que estar apercibido. Usted tiene que estar preparado. Mire, la Biblia nos dice de mucha forma, velá y orá para que no entréis en tentación, estar preparado, esperar la venida del Señor, que estemos constantemente atentos. Y ciertamente no tenemos fechas, pero sí hay características que nos dicen de que la venida del Señor está cerca. ¿Cuáles son esas características? Bueno, Jesús dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, las características de nuestra sociedad, las características de nuestro mundo, el comportamiento y la conducta de la humanidad es similar a la conducta antidiluviana. Así como cuando Dios dijo a Noé que iba a destruir la tierra y lo mandó a hacer un arca donde entró él, bueno, las personas de ese momento habían llegado a un punto que habían colmado la paciencia de Dios. Y la maldad fue tan grande que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre y no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Pero ¿cuáles eran las características? Son características muy similares. ¿Por qué podemos decir esto? Porque el mismo Jesús dice en Lucas, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En pocas palabras, la conducta, el comportamiento, la falta de moralidad, la perversidad, porque siempre ha existido el pecado, siempre ha existido la maldad, pero el desbordamiento que existe en el día de hoy, la conducta depravada, abierta, y antes existía el pecado, pero era penalizado, condenado. Ahora, en el día de hoy, el pecado está siendo legalizado. O sea, la ley te está dando autoridad para que tú vivas y hagas las cosas que son contrarias incluso a la razón y a la lógica, que son contrarias incluso a la justicia y a la verdad, y con mucha más razón, pues contraria a los principios establecidos por Dios en su palabra. Entonces, Jesús dijo algo muy importante y clave, y que debe alentar nuestro corazón. ¿Cómo está la conducta de nuestra sociedad? Bueno, si Jesús dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando la gente esté en pleno proceso, cuando esté viviendo y haciendo todas aquellas cosas que le desagradan a Él, ¡pum!, aparecerá el Hijo del Hombre. Y así como cuando en los días de Noé no entendieron sino hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos, así sucederá también con este mundo, porque está constantemente ignorando las advertencias. Pero la iglesia no es de los que duermen, no es lo de los que están en oscuridad, sino que Dios nos dejó luz. Dios nos dejó su palabra para que nosotros estemos constantemente recordando sus promesas, para que estemos constantemente confiando en sus promesas. Y cuando vemos todas estas cosas, lejos de asustarnos y de angustiarnos, debemos decir, gracias Señor, gracias Señor. Y por lo tanto debemos trabajar y servir al Señor. Ahora, el anuncio del arrebatamiento, como hemos visto también, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a estar velando espiritualmente y también trabajando para el Señor. En pocas palabras, no deberíamos estar ociosos, sino trabajando para el Señor. Entonces, todas estas cosas deben motivarte también a servir y trabajar para el Señor. Ahora, yo quiero también compartir algo con respecto a la venida del Señor, y tiene que ver con lo que dice más adelante en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y qué interesante. Miren lo que dice con respecto a la venida del Señor. Lo primero que usted debe entender como hijo de Dios también es que esto va a ser atacado y está siendo atacado. Se ataca la doctrina fundamental de la iglesia. Se ataca directamente los fundamentos de la fe. Y dentro de esos fundamentos está el arrebatamiento. Y por eso Pablo tuvo que decirle a los hermanos de Tesalónica. Fíjense que en la primera carta les viene aclarando y todavía en la segunda tiene que seguir tratando el tema. Porque dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto es un hecho, esto es algo inevitable, esto es algo que va a suceder, pero con respecto a ese encuentro, a esa venida y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice Pablo, hermano, que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar. No permitan que vengan personas perversas a perturbar su confianza en la promesa del Señor. No cambien su manera de pensar. Mire, qué lamentable es que mucha gente que antes creía en esta palabra y en esta verdad, en el día de hoy no la toma en cuenta ni cree lo que las Escrituras dicen. En pocas palabras, fue socavado ese fundamento por medio de falsos maestros. Fue socavado ese pensamiento por medio de doctrinas erradas, como por ejemplo, la Biblia dice nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu ciudadanía está en los cielos, tu casa verdaderamente está en los cielos. Aquí estás de paso, pero por medio de falsos maestros que han venido enseñando todo lo que tiene que ver con el Kingdom Now, por medio de estas falsas enseñanzas, ¿qué hacen? Le enseñan a la gente, escúchame bien, le enseñan a la gente que ellos deben solamente preocuparse por el presente y que el Kingdom Now es Dios quiere el reino ahora aquí en la tierra. Entonces la gente se enfoca en sí mismo, se enfoca de manera egoísta en cumplir todo lo que quiere y en ese afán por este mundo ignoran la promesa y el hecho de que el Señor está por venir. Alguien dijo, hace unos años un pescador de Carolina del Norte halló una piedra bastante grande en el río donde estaba pescando y se la llevó a su cabaña. Como no tenía una repisa sobre la chimenea donde colocarla, la usó para detener la puerta. Años más tarde, un geólogo andaba caminando por aquella zona y el hombre lo invitó a tomarse un café. Este gesto resultó sumamente provechoso. Cuando el huésped comenzó a examinar la piedra, descubrió que era de oro puro. De hecho, fue el trozo de oro más grande hallado jamás al este del Colorado. Ese pescador tenía una piedra puesta allí como algo que sostenía una puerta. Y este hombre que entró a su casa descubrió o le mostró que lo que estaba allí era una piedra de oro puro. Para muchos cristianos, la segunda venida es como ese pedrusco de oro. Es una doctrina valiosa, mencionada en todos los credos de la cristiandad. Se halla en las proclamaciones doctrinales de la mayoría de las iglesias, pero en demasiadas de estas iglesias solo se ha convertido en una fuente de controversia entre sus miembros. Lo lamentable es el poco lugar que ocupa en la vida de la mayoría de la gente a un nivel práctico. Es un oro que no ha sido reconocido ni apropiado por muchos. El regreso de Cristo ocupa el segundo lugar entre las doctrinas más mencionadas en la Biblia. Lo triste es que no ocupa un lugar importante en la vida de tantos creyentes. Una vida diaria llevada con el pensamiento del pronto regreso del Señor debería tener un profundo efecto en la vida espiritual de todos. Le debería dar a cada persona una motivación para testificar. Una de las cosas que hacen que muchas iglesias pasen por alto esta doctrina tan fundamental es que se trata de un tema que causa temor. Sin embargo, Cristo nos ha animado a no temerlo, sino a esperarlo con ansia. Jesús mismo dijo acerca de su venida, no se turbe vuestro corazón. En su magistral discurso del Monte de los Olivos, les advierte 13 veces a sus seguidores que se cuiden de los falsos profetas, de los engañadores, de los falsos cristos. Él sabía que Satanás haría cuanto pudiera por hacer que los creyentes pasaran por alto las doctrinas sólidas. Y también sabía que los ataques de Satanás para engañar se intensificarían al final de esta era. La pequeña iglesia de Tesalónica ya había sentido el efecto de la forma en que Satanás quería minar la doctrina del arrebatamiento. Aquellos falsos maestros estaban perturbando su seguridad en cuanto a él por medio de espíritu, palabra o carta como si fuera nuestra. Es evidente que Pablo se está refiriendo a una falsa carta escrita probablemente en su nombre. ¿Qué forma mejor tendría Satanás de confundir y desalentar a las congregaciones que robarle la naturaleza contagiosa de su fe? Lo mismo sucede hoy. Nadie que tome la Biblia en su sentido literal pone en duda la realidad de la segunda venida de Jesús. El momento en el que sucederá es el que causa quizás desacuerdo entre los cristianos. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Antes de la tribulación, a mediados o al final? Pero nosotros sabemos, por lo que las mismas Escrituras dicen, que el Señor nos ha puesto no para ira, sino para alcanzar salvación y para librarnos de la ira venidera. Pero me preocupa profundamente lo que los cristianos de hoy están siendo llevados a pensar que tienen mucho tiempo para
prepararse para la venida del Señor. Nosotros no podemos jugar con el hecho de que el Señor está a las puertas. Necesitamos estar atentos a su regreso y estar viviendo de una manera como que si Cristo viene en este mismo instante. Hay algunas personas que dudan sobre lo que el Señor ha dicho. Hay incluso gente que se hace llamar creyente que está en contra de esta enseñanza. Pero nosotros, mis amados hermanos, estamos siendo apercibidos de lo que el Señor dice. La venida del Señor está cerca. Su regreso es inminente. Su regreso es algo que no puede ningún cristiano ignorar. Y su venida está a las puertas. Mire qué interesante, mis amados hermanos. Esto pudiera parecernos algo nuevo, pero no lo es. No es nada nuevo. Algunas personas dirán, pero ¿qué tan cierto puede ser el arrebatamiento? Parece ser más bien ficción evangélica. ¿Existirá verdaderamente un acontecimiento como ese donde un grupo de personas desaparezcan? Pues usted, mi amado hermano, debe creerlo. Pues sí, es real. Y ya ha pasado también en el pasado con otros. De manera que no deberíamos dudar de esa gran verdad, como lo es el arrebatamiento. La Biblia dice que como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Con Dios caminó Enoc, dice la Biblia. Enoc fue raptado porque agradaba y vivía como Dios le mandó. Es por eso que se lo llevó, lo raptó. Y diga gloria a Dios. Y mientras ellos, Elías y Eliseo, iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos, también de fuego, que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino, en 2 de Reyes capítulo 2:11. Otro fiel servidor llevado, raptado al cielo, sin pasar por la muerte. Ahora, esto no quiere decir que nosotros, o que yo esté diciendo que de repente nosotros no vamos a morir. Posiblemente a lo mejor, si el Señor así lo determina y no es su tiempo todavía de venir por la iglesia, puede ser que yo muera y no vea el rapto, pero no significa que no va a suceder. ¿Cómo puede ser que venga en este mismo año? No lo sabemos. No sabemos cuándo es el tiempo, pero sí sabemos que Él viene. En pocas palabras, usted debe estar preparado en todo tiempo y en todo momento para la venida del Señor. Debemos estar preparados. Debemos estar constantemente preparados. No podemos permitir que nadie nos engañe en ninguna manera. Porque ese día vendrá, mis amados hermanos. Ese día está a las puertas y nosotros tenemos que tener claro ese hecho y esa realidad. Pablo estaba muy atento a que los hermanos de Tesalónica no se dejaran mover de su manera de pensar, de que no hubiera nadie que lo estuviera perturbando por medio de mentiras, por medio de engaños, por medio de falsificaciones, porque hay mucha gente que está ahorita confundiendo a la iglesia, confundiendo a los creyentes, tratando de hacerle creer al creyente que no debe vivir de la manera en que Dios demanda, sino que no debemos ser esto, no debemos ser religiosos, Cristo no va a venir así, eso no es real. No, pues sí, la Biblia dice que sí. Nosotros no vivimos por lo que creemos, sino por lo que la Biblia dice, por lo que las promesas que están en la Escritura enseñan. Hay un rapto, mis amados hermanos. Y esperamos de los cielos, dice la Biblia. Mire, yo voy a comenzar a compartir una gran cantidad de textos que apoyan este hecho del arrebatamiento. Nosotros como cristianos debemos vivir apercibidos de esa gran verdad. El próximo evento en su agenda, el próximo evento en la agenda profética es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia inició en el Pentecostés y terminará con el arrebatamiento. La gran tarea de la iglesia es la anunciación del evangelio, que incluye las buenas noticias de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de que murió y resucitó al tercer día y que viene por su iglesia y luego juzgará al mundo. Sobre el arrebatamiento, mis amados hermanos, no sabemos fecha ni día específico, pero la recomendación es estar firmes y preparados, porque esto pudiese suceder en cualquier momento sin previo aviso. De hecho, no tiene que suceder nada antes previo, sino que sucederá de manera inesperada. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en esta verdad inminente. Ahora, muchos son y han sido los intentos de tratar de echar por tierra esta gran verdad y la promesa del Señor Jesucristo. Ya los hermanos en Tesalónica, como dijimos, fueron abrumados, fueron cuestionados por su confianza en el arrebatamiento. Yo le pregunto en la mañana de hoy, ¿usted ha sido cuestionado por su fe?
¿Le han llamado loco por decir que Cristo viene por la iglesia? ¿Se han burlado de usted cuando habla del rapto? ¿Le han tratado de menospreciar por el hecho de que usted dice que el Señor viene por una iglesia santa, pura y sin mancha? Pues no se asombre de eso. Eso ya ha sucedido antes. Esas perturbaciones ya existieron antes. Y la realidad es que esto viene como resultado de un ataque satánico que pretende, oiga bien, pretende mover los fundamentos de nuestra fe. El diablo busca por medio de elementos humanos, cuando dice por espíritu se refiere a una persona, por medio de elementos humanos que traten de confundir nuestra mente y que nos muevan de nuestra manera de pensar, que nos saquen de la confianza que tenemos en lo que Dios ha prometido. Entonces, no podemos nosotros dejarnos abrumar. Ahora, los profetas falsos que intentaban hacerlos cambiar de su modo de pensar, pero el arrebatamiento no es una idea aislada, pues la Biblia nos habla al respecto y era la confianza que tenía la iglesia primitiva y es la confianza que nosotros debemos mantener. En Corintios, 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si usted va a su Biblia, encontrará que dice, y de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le estaba hablando a los corintios sobre los dones, pero en ese momento también incluye que la esperanza y la confianza estaban esperando de nuestro Señor Jesucristo su manifestación, o sea, que apareciera en cualquier momento y en cualquier instante. El que no amare, dice la Biblia también en el 16:22, al Señor Jesucristo sea anatema, esa palabra significa maldito, y cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, dice Pablo. Mire, hay otro texto también en los Gálatas que dice, estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Pablo estaba sorprendido cómo los Gálatas fueron movidos por los falsos maestros. Y dice, estoy maravillado. Y dice que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. En pocas palabras, mi querido hermano y hermana, o amigo tal vez que me escuchas, no es que nosotros enseñemos esto. Esto es lo que enseña la Biblia. Nosotros solamente somos una corneta, un parlante por el cual la voz de Dios sale, pero todo lo que estamos diciendo está a la luz de la Escritura. La luz de la Escritura significa que las palabras mismas de Dios están expresadas en estos textos y nadie puede poner otro fundamento que el que ha puesto Jesucristo. Entonces Pablo dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene. Y en Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, usted es un ciudadano del cielo, querido hermano, querida hermana. Yo soy un ciudadano del cielo, de donde también esperamos al Salvador. Toda la iglesia en el Nuevo Testamento esperaba al Salvador, esperaba el arrebatamiento, esperaba su regreso, esperaba que Cristo viniera por ellos. Ellos estaban apercibidos de que el Señor podía. Es más, en la mente de los hermanos de la iglesia primitiva estaba el hecho de que ellos estaban esperando al Señor y ellos creían que iban a ser ese grupo de hermanos que se iba a ir con el Señor. De manera que si esa es la esperanza que ellos tuvieron al principio, debe ser la esperanza que usted y yo debemos tener. Esperaban al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Y mire qué interesante, porque guarda relación con nuestro texto de 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. O sea, este cuerpo que sufre consecuencias por dolor, por malestar, que le duele, que le afecta, que se enferma. Este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, este cuerpo será transformado como fue transformado el cuerpo del Señor después de la resurrección. Por el poder, dice la Biblia, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces usted no puede vivir ignorando estas verdades y estas realidades. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sobre este mundo se avecina un día, mis queridos amigos y hermanos, una era y un tiempo tan duro que la Biblia llama la tribulación
la cual nunca ha existido antes en la tierra. La gran tribulación no es lo mismo que tribulación. Tribulación siempre ha existido sobre este mundo. Y hay hermanos en este momento siendo atribulados en muchos lugares de la tierra. Pero la gran tribulación es cual nunca ha habido sobre la tierra, dice la Biblia. Es algo único, exclusivo y específico para una era. Y la Biblia dice que Dios, Jesús, a quien estamos esperando, nos librará de la ira venidera. Y en Tito 2:13 dice, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Santiago capítulo 5, versos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y la tardía, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En pocas palabras, mis amados hermanos, todos esperaban al Señor. Todos murieron en esta esperanza, en esta confianza. Y nosotros debemos permanecer igual. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el verso 12 del capítulo 22 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Aquí están las promesas de Dios. Aquí están las promesas. Aquí está Dios de una u otra forma generando luz en medio de un mundo oscuro para que su pueblo ande en claridad, para que su pueblo ande en confianza, para que su pueblo tenga certeza, para que su pueblo no dude, para que su pueblo no tenga temor, para que su pueblo no ande angustiado, sino para que su pueblo viva a la expectativa de cada una de las promesas que Él nos ha dado. Ahora, yo no sé qué ha pensado usted últimamente, ni cómo pueda estar usted pensando en estas cosas, pero yo le animo a que ponga su confianza en esta gran verdad, a que usted pueda darse cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, quien prometió su venida, Él cumple su promesa. Él no nos dice algo simplemente para dejarnos en confusión, no. Él nunca tiene la intención de confundirnos, sino la intención de animarnos a confiar en Él, y todo lo que promete lo cumple. Y esperamos de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. Mire, luego del arrebatamiento de la iglesia, el Señor, tendrá un lugar terrible, habrá un lugar terrible. Luego de esos 7 años descritos en Daniel, será un periodo de mucha confusión, el cual también se efectuará un tratado de paz con Israel y tendrá inicio uno de los grandes desastres naturales de la historia, un periodo de juicio contra el mundo y su pueblo. Pero nosotros, antes de estos eventos, habremos sido llevados por el Señor, arrebatados juntamente con Él en las nubes para estar para siempre con Él. Y luego vendremos con Él ya al final, cuando venga a poner y a juzgar a las naciones y comience el reinado milenial. Ahora, qué bueno es saber todo esto, ¿no? Qué maravilloso es entender estas grandes verdades. Qué maravilloso es comprender todo esto que el apóstol Pablo enseña. Mire, poco antes del fin del mundo, Cristo va a retornar en el aire y se llevará con Él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Estos serán los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se refiere en su primera carta a los Corintios cuando les dice, los muertos en Cristo. Fíjense bien, el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Primera de Corintios 15,
versículos 52 y 53. Resucitarán primero y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. El rapto sucederá, mis amados hermanos. Y mire qué interesante esto, sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Será algo tan violento, tan rápido, tan sobrenatural, tan poderoso, que el mundo quedará como loco con un evento como ese. Sucederá de una forma tan extraordinaria que la gente no tendrá explicación, no habrá explicación para ese evento. Y por lo tanto, el mundo que no conoce a Dios, los políticos que no conocen a Dios, el sistema reinante y operante del mal va a tratar ¿de qué? De justificar esa salida masiva de millones de personas de este mundo, achacando este evento a alguna otra situación para tratar de confundir a las personas, pero no van a reconocer nunca que fue la venida del Señor. Entonces, en este evento, los muertos que hayan creído resucitarán primero, seguido en un instante de tiempo por los cristianos que aún estemos vivos. Sabemos que el rapto sucederá antes de la tribulación. La tribulación será un derrame sin precedente de la ira de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos guardarnos, que debemos vivir en santidad, que debemos estar preparados, que debemos arreglar las cosas, que no debemos estar enemistados, que no debemos guardar rencor, que no debemos guardar odio, porque mis amados hermanos, Dios viene por su iglesia y su iglesia tiene que estar preparada. Tú tienes que estar preparado. Cada uno debe estar preparado para que ese tiempo cuando venga no nos sorprenda, sino que estemos listos y digamos como dice en Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Dice que nos libra de la ira venidera. El arrebatamiento de la iglesia es una verdad contenida y sostenida en la palabra de Dios. Toda la Biblia nos muestra esta gran verdad, este gran hecho. La palabra seremos arrebatados se traduce como el Señor nos toma para sí mismo y se apodera de nosotros, nos arrebata. Esa es nuestra esperanza y también debemos proclamarla, debemos anunciarla, debemos compartirla con otros. Pero quiero invitarte a ti en esta mañana a que podamos confiar en esta verdad, a que nos mantengamos firmes en lo que hemos sido enseñados por el Señor, en esta doctrina fundamental de la iglesia, y que a pesar de los levantamientos de los falsos maestros, a pesar de que a medida que avanza el tiempo, la iglesia se va haciendo más amiga del mundo y que los falsos maestros han introducido herejías y enseñanzas que atentan contra los fundamentos de la fe, nosotros podamos permanecer firmes en esta verdad, que podamos creer lo que la Biblia enseña y que podamos perseverar en ella, que sepamos que estamos muy cerca del retorno de nuestro Señor. Y cuando digo que estamos muy cerca del retorno de nuestro Señor, como les dije al principio, lo decimos en base a lo que la misma Escritura enseña con respecto a las condiciones que regirían el mundo antes de la venida del Señor. Es mi deseo y mi anhelo, mi querido hermano, que nosotros podamos ser edificados con esta verdad. Que estas palabras que están aquí descritas en los tesalonicenses y a través de todo el Nuevo Testamento sean para nosotros un gran aliento, una gran fuerza que nos impulse, que nos ayude a esperar en esa promesa. Y créame, el Señor está cerca y nosotros debemos confiar y prepararnos para su retorno. Que como dice la Escritura, entonces, con respecto a la venida del Señor, en el capítulo 2 del 2 a los tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, yo les ruego también, mis hermanos, juntamente con Pablo, que no os dejéis mover fácilmente, que nadie les quite o les robe esta gran verdad, que ustedes no se dejen mover tan fácilmente de su modo de pensar, ni se os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen engañar y no permitan que nadie los mueva de esa forma de esperar, de esa forma de pensar y de esa confianza que tienen en la palabra del Señor. En los postreros días vendrán hombres burladores, dice la Escritura. Vendrá gente tratando de negar lo que las Escrituras enseñan. Dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Ya estamos en esos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos mover fácilmente, mis amados hermanos, de esta promesa y de esta gran verdad. La Biblia también dice en 2 de Pedro claramente la razón por la cual nuestro Señor no se ha manifestado todavía. Y Pedro habla muy claro al respecto y dice lo que realmente ha retenido la venida del Señor. Y yo creo que nosotros, al igual que él, pues deberíamos tener muy presente esta gran verdad acerca de la venida del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, ¿verdad?, andando en sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo no sé si usted ha experimentado esta pregunta de personas impías o de familiares que no conocen a Cristo. ¿Dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, dice la Biblia, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Y aquí quiero hacer mucho hincapié. El Señor no retarda su promesa. Escúcheme bien. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el día del Señor viene. El día del Señor viene y vendrá como ladrón en la noche. El día en que nadie quizás se imagina, ese día vendrá el Señor. Pero también dice la Biblia claramente, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Mis queridos hermanos, esperemos la venida del Señor, confiemos en lo que hasta ahora el Señor nos ha ministrado, nos ha enseñado, lo que su pastor le ha enseñado, lo que la iglesia le ha enseñado a través de las Escrituras, y persevere en esa verdad y no se deje mover. No se deje mover de esa verdad y no permita que los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, le perjudiquen a usted en los fundamentos de su fe. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad y por este tiempo, Señor. Padre, sé que el tiempo no nos permite hablar tantas cosas que pudiésemos decir sobre el arrebatamiento, sobre el rapto, pero creemos que es suficiente tu palabra, Señor, para recordarnos, Señor, animarnos y ministrarnos, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que muchos están escuchando, van a ser convencidos por el poder de tu Espíritu Santo, van a ser algunos reafirmados y afirmados en esta verdad y van a comenzar a hacer y a vivir conforme a tu palabra. Te ruego que cada uno de nosotros, Señor, espere con ansia tu regreso, Señor. Que sepamos, Señor, de que tú eres clemente y piadoso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Permite que todos nosotros podamos vivir bajo la luz de esa expectativa, Señor, de que tu venida está cerca y que como antaño podamos saludarnos y animarnos los unos a los otros, alentarnos con estas mismas palabras. Cristo viene, Maranata. Señor, ten misericordia de nosotros y guárdanos, Señor, de mentiras y de engaños.
En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque queremos estar, Señor, preparados para tu venida, Señor. Listos para ti, esperándote, Señor. Sí, mi Señor, dile al Señor: Señor, quiero estar listo. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Y aquí estoy, Señor, esperándote, Jesús. Dile una vez más: Señor, quiero estar. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré. Te esperamos, Señor. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad, Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. tú vienes por tu iglesia en gloria y
tú vienes por tu iglesia, en gloria y majestad, por una iglesia pura, que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Señor, oh ven, 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 oh ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Dile, ven, Señor. Ven, Señor. Te esperaré. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Alza tus manos y dile, ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, díselo a él. Te esperaré, te esperaré. Díselo, te esperaré. Díselo fuerte, te esperaré. Vamos a dar un aplauso al que viene. Tú vienes pronto, Señor.